En este video tutorial voy a explicar cómo se puede convertir un grupo en vínculo. Imaginaos que nosotros tenemos un grupo, por ejemplo una habitación de hotel, que contiene geometría en 3D y dibujos en 2 dimensiones. Pues recordamos que un grupo puede estar formado de elementos 3D y de detalles en 2D. Luego, si lo convertimos en grupo, en el navegador tendremos grupo de modelo que se va a referir al modelo 3D y luego tendremos grupo de detalle que se va a referir a los detalles 2D que van a quedar enlazados. Pues fijaos que en el navegador de proyectos, en la parte de abajo, tenemos los grupos que, si tienen geometría 3D, están dentro de modelo, pero fijaos que si aparece un clip es porque hay 2Ds enlazados. Pues imaginaos que queremos convertirlo en vínculo. Fijaos que tenemos como accesos directos editar grupos si queremos hacer incorporaciones a un grupo o queremos eliminar elementos de un grupo, si queremos desagrupar, que es volver a tener la geometría suelta, o el acceso directo verde que se llama vincular, que es convertir en vínculo. Y entonces, si pinchamos en esta herramienta, tendríamos dos opciones. Vamos a verlas despacio. Reemplazar con un nuevo archivo de proyecto. Te dice el programa que este grupo lo va a reemplazar por un vínculo y claro, como un vínculo es la lectura de un archivo externo, es decir, cómo un archivo externo puede meterse dentro de otro, cómo un archivo de Revit puede meterse dentro de otro archivo de Revit, pues el programa lo que va a hacer es generar un archivo nuevo de proyecto que es el que luego va a vincular dentro del archivo original. Esa es la primera opción, generar un archivo nuevo de proyecto. Pues esta opción a mí no me gusta porque cuando genera ese archivo nuevo utiliza una plantilla de arranque que no es la oficial de Revit, no es default ESPSP, que es la que utiliza Revit cuando estamos trabajando en arquitectura. Utiliza una plantilla que nunca he averiguado cuál es, pero que no tiene las vistas que a mí me gustan. Por ejemplo, tiene la categoría puertas con un color azul, la categoría ventanas también tiene piezas azules y a su vez piezas verdes. Pues a mí esta opción no me gusta, voy a verla en el vídeo, pero para enseñaros que utiliza una plantilla de arranque para generar ese archivo nuevo de proyecto que no he averiguado nunca qué plantilla es y encima es que no me gusta esa plantilla. Pues fijaos, voy a reemplazar por un nuevo archivo de proyecto. Entonces te dice el programa que busques la carpeta donde vas a guardarlo y que establezcas el nombre del nuevo archivo. Pues voy a guardarlo en la carpeta donde están los archivos de este vídeo y voy a guardarlo como grupo, como vínculo. Y por tanto, antes de darle a guardar, os vuelvo a repetir, elimina este grupo y lo reemplaza por un vínculo que carga desde un archivo externo. Este archivo que va a él a crear, pues le damos a guardar, él va a generar un archivo nuevo que luego a su vez va a vincular sobre el archivo original. Y fijaos, al ir generando este archivo nuevo, ya vamos a ir viendo puertas azules, ventanas azules, y luego cierra ya el archivo, porque lo ha dejado vinculado. Luego fijaos que esto ya es un vínculo, y si queremos comprobar desde qué ruta lo carga, pues nos podemos venir a gestionar, gestionar proyecto, gestionar vínculos. Y fijaos que tenemos grupo como vínculo, aquí aparece la ruta donde está guardada y se ha convertido en vínculo. Pero imaginaos que yo quiero abrir ese vínculo, quiero abrir el archivo del vínculo para ver la plantilla de arranque que está utilizando. Es importante saber que si yo ahora hago doble clic al nuevo archivo, va a salir un cartel que me dice que mientras que un archivo se ha vinculado en otro, no se puede abrir el primero, a no ser que descargues el vínculo. A mí no me gusta descargar el vínculo. Yo tengo un truco que me funciona muy bien, que es abrirme 2 sesiones de Revit y en la segunda sesión de Revit es donde abro el archivo que luego está vinculado. Y por tanto, si lo abres en otra sesión distinta de Revit, no salta ese cartel y te permite abrirlo. ¿Vale? Pues fijaos, es una plantilla de arranque que no he averiguado nunca cuál es, pero desde luego
no es default ESP, que es la plantilla estándar del programa y por tanto, fijaos, puertas azules, ventanas azules con piezas verdes, en las familias tiene unas familias distintas a las que originalmente traen su plantilla oficial y por tanto esta primera opción a mí no me gusta porque genera un proyecto con una plantilla distinta y no me convence. Entonces voy a cancelar este archivo y voy a dar paso atrás, deshacer control Z hasta que realmente vuelva al paso original. Fijaos que sigue siendo un grupo. Pues vamos a ver la segunda opción que me permite convertirlo en vínculo. Te dice que la segunda opción que se va a reemplazar con un archivo de proyecto existente. Dices, ya, pero es que este proyecto existente todavía no lo tengo. Pues para que no coja él una plantilla extraña, podemos fabricarnos nosotros un proyecto que ya, por supuestísimo, empiece con la plantilla que queramos y que en ese proyecto ya exista la geometría que luego se va a reemplazar. Entonces, fijaos, ¿qué puedo hacer yo ahora? Puedo coger este grupo y puedo desagruparlo, aunque luego haga control Z. Lo desagrupo y cojo toda la información, la copio, copiar a portapapeles y me voy a abrir un proyecto nuevo, archivo, nuevo proyecto y por supuesto voy a elegir una plantilla que yo elija. Entonces, fijaos, voy a coger un proyecto nuevo y voy a pegar, pues, por ejemplo, con el tipo de pegado alineado con vista actual. De manera que se pega con las mismas coordenadas que tenía el otro archivo y una vez que lo he pegado, y fijaos que ya son elementos sueltos, no es un grupo, sino que son elementos sueltos. Una vez que he hecho esto, lo voy a guardar, fijaos, guardo, como grupo como vínculo. Y guardo el archivo y reemplazo. Y ahora voy a cerrar este archivo. ¿Vale? Una vez que se guarda, lo cierro. Y claro, como yo no quiero en el original tener elementos sueltos, hago control Z para volver a convertirlo en grupo, que es como estaba, un grupo. ¿Vale? Pues una vez que ya he convertido en grupo, vamos a darle ahora a vincular y vamos a reemplazar con un archivo de proyecto existente. Y lo reemplazamos por el que acabamos de generarnos ahora. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esta opción va a desplazar el grupo a otro sitio distinto. Y antes de que me lo desplace, sin que yo me entere, vamos a ver qué es lo que va a hacer el programa. Fijaos, para que nos demos cuenta de que lo va a desplazar, voy a generarme unas líneas de referencia con la herramienta línea de modelo para marcarme dónde está la esquina de la habitación de hotel, ¿vale? Y otro punto importante, voy a marcarme dónde está el 00 de este archivo. Entonces recordamos que para poder visualizar en pantalla el 00 nos tenemos que ir a la herramienta visibilidad de gráficos y tenemos que encender dentro de la categoría emplazamiento, tenemos que encender los dos iconos que nos marcan el 00 de Revit. Nos vamos aquí a emplazamiento y vamos a encender punto base del proyecto y punto de reconocimiento. Entonces fijaos que el 00 está aquí, que si ahora yo cojo y lo convierto en vínculo y reemplazo por el archivo de proyecto existente que me he creado anteriormente, que se llama grupo como vínculo, fijaos que va a producir un desplazamiento. Fijaos que la esquina de la habitación de hotel ya no va a estar en el mismo sitio que antes. Produce un desplazamiento. Y dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Vale? Pues tenemos que entenderlo. Control Z para volver a hacerlo, pero vamos a entender lo que ha pasado. ¿Vale? Fijaos, cada grupo tiene su propio origen de grupo. Y por tanto, cuando tú lo conviertes en vínculo, lo que va a hacer el programa es situarte el 00 del archivo donde vas a reemplazarlo, lo va a colocar en el 00 del origen del grupo. Entonces, para que veamos lo que va a estar haciendo, pues fijaos,
voy a intentar hacerme una línea de referencia, otra vez, una línea de ayuda, línea de modelo, que vaya desde, vamos a ver si, porque claro, eso es muy difícil de hacer, más o menos por aquí está el 0, 0, pero ya os digo que no se puede utilizar como forzado de cursor, luego más o menos, ahí, más o menos, aquí, voy a generarme una línea que lo junte con el 0, 0, ¿vale? Y entonces, fijaos, cuando tú conviertes en vínculo, él va a llevar el 0, 0, lo va a llevar al punto 0, 0 del grupo. Y por tanto, fijaos, lo vinculas, lo reemplazas por grupo como vínculo, lo mueve, por supuesto que lo mueve, ¿vale? Y fijaos en el movimiento que ha hecho. Fijaos, si yo ahora mismo copio esta imagen, esta línea desde aquí y la copio hasta aquí, pues fijaos qué es lo que ha hecho. Aquí estaba el 0, 0 del grupo y él te ha llevado el 0, 0, te lo ha llevado el 0, 0 del archivo donde estaba el 0, 0 del grupo. Luego ha hecho ese movimiento. ¿Cómo puedes evitar que cuando lo conviertas en vínculo se desplace? Pues aquí os lo dejo y antes de convertirlo en grupo tenemos que colocar el origen de ese grupo en el 0, 0 del proyecto. Entonces, fijaos, control Z, digo que sí, y fijaos, antes de convertirlo en vínculo, voy a situar el origen del grupo que se puede desplazar, lo voy a situar en el 0, 0 del archivo. Y por tanto, como el 0, 0 me lo va a llevar al 0, 0 del grupo, si están en el mismo sitio, no va a producir ningún desplazamiento. Y entonces ahora lo voy a convertir en vínculo, reemplazo por otro archivo, grupo como vínculo, y fijaos que ahora no produce ningún desplazamiento. ¿Vale? Lo deja quieto. Y claro, ¿qué es lo que pasaba antes? Que este grupo tenía cotas, tenía nombres de habitaciones, es decir, tenía elementos en 2D, detalles 2D enlazados. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no estoy viéndolos en pantalla. ¿Por qué razón? Porque al convertirse en vínculo, la información en 2D, los detalles en 2D de un vínculo, nunca se podrán ver en pantalla a no ser que desde visibilidad de gráficos le digamos al vínculo que queremos mostrar el grafismo de la vista vinculada, es decir, tal cual esté en el archivo original del vínculo. Entonces, fijaos, antes de hacer nada, si yo abro el original, antes de vincularlo, que se llama grupo como vínculos, en el original sí que estoy viendo las cotas, los nombres de las habitaciones, fijaos, lo estoy viendo, las cotas, los nombres de las habitaciones. Recordamos que en Revit la información en 2D que se utiliza desde la herramienta Anotar tan solo se visualiza en la vista donde estamos. Si nosotros este archivo lo vinculamos dentro de otro, la única forma de poder ver la información en 2D es si desde visibilidad de gráficos le decimos al vínculo que el grafismo esté establecido por la vista vinculada. Pues vamos a ver cómo se hace eso. Nos venimos otra vez aquí, nos vamos a visibilidad de gráficos, al apartado vínculos de Revit, a la pestaña vínculos de Revit. Y le vamos a decir que no queremos por vista de anfitrión, porque como en el anfitrión, que es este, no le hemos hecho nada desde la ficha Anotar, porque lo de la ficha Anotar venía del otro archivo que se vinculó, vamos a decirle al programa que queremos por vista vinculada y por tanto quiero que el grafismo sea el de la planta baja, pero de este de aquí, que se llama grupo como vínculo, la planta baja de este archivo y por tanto el grafismo quiero que venga de aquí, el grafismo. Entonces si al decirle por vista vinculada aceptamos, en el archivo que se llama grupo ya se están viendo la información en 2D que tenía el otro archivo que se vinculó.